La educación en el Perú experimentó un proceso de crecimiento y modernización entre 1930 y 1968, aunque estas mejoras no se distribuyeron de manera equitativa entre las áreas rurales y urbanas, ya que, por ejemplo, en las áreas rurales las instituciones educativas carecían de recursos y proporcionaban una educación de baja calidad, mientras que en las áreas urbanas se evidenció un progreso, aunque seguía persistiendo un sesgo elitista. En el año 1930, el sistema educativo de la nación se estructuraba en tres niveles: primaria, secundaria y superior. La educación primaria era gratuita pero limitada. La educación secundaria se ofrecía de forma privada y excluyente, y el acceso a la educación superior estaba reservado para una minoría privilegiada. No obstante, en el año 1968 se llevó a cabo una reforma educativa con el propósito de democratizar y fomentar la equidad en la educación. Esta reforma estableció la educación primaria como obligatoria hasta los 12 años, introdujo programas de becas para estudiantes de bajos recursos y rediseñó el currículo educativo para que fuera más pertinente a las necesidades de la época. Dichas medidas elevaron el nivel de alfabetismo en la sociedad. El día de hoy nos encontramos con la señora Marlene Portillo, la cual nos contará el testimonio que le contó su madre sobre la educación en sus épocas. Señora Marlene, ¿nos podría comentar cuántos años tiene? Mi edad es 48 años. Bien, a continuación le regresaré unas preguntas. A ver, la primera pregunta. eh, Según el testimonio de su madre, ¿cómo era la educación en esa época? Ella considera desde su perspectiva que la educación antes era mejor que la que tenemos actualmente. Y se basa más en el tema de los valores que ella sentía que impartían en cuanto a la educación. Maestros se preocupaban en enseñarle pues normas de educación, de respeto, de valores, que ella siente que actualmente se han perdido. Ujú. ¿Qué otros cursos se impartían? Bueno, ella me explica que en su época la formación era también un poco más como de darle alguna enseñanza para el futuro a los alumnos. Por ejemplo, labores como panadería, como enfermería, como costura, como diseño de modas. Y la última pregunta. Según el testimonio de su madre, ¿ella consideraría que la educación actual es mejor o peor que la que era en su época? Ella basa su testimonio en que para ella era mejor antes, porque ella dice que antes no había bullying, que por Ujú. ejemplo los maestros estaban mucho más preparados en el sentido de que se preocupaban más en impartir sus clases de una forma más completa, más respetuosa, pero en su punto de vista de ella, antes era mejor que hoy. Entiendo. Bueno, eso sería todo. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Buenas noches, ¿podría mencionarnos su nombre y su edad, por favor? Mi nombre es Víctor Saldaña Ceballos, mi edad 74 años. La primera pregunta es, ¿cómo era la educación en su época? Tiempos hablo del 56 al 66, tiempo que he estudiado era memorística e instructiva, pero se exigía mucha disciplina y la enseñanza de valores. Entiendo. ¿Y qué cursos solían impartirse? En primaria eran cursos básicos de matemática, de lenguaje, historia del Perú, educación cívica, educación física. En secundaria era igual, en cursos generales hasta tercero de secundaria. Ya en cuarto y quinto se seleccionaba porque había que escoger ciencias y letras, según si la carrera era para ciencias o era para letras. Los cursos para ciencias eran matemáticas, química, física, biología, y para el lenguaje era, para letras era el lenguaje, mayormente literatura, esas cosas, historia. Bueno, es interesante lo que usted nos comenta. ¿Usted considera que la educación actual es mejor o peor a la que usted recibió? La educación antes era más disciplinada, pero como repito, eran valores. Pues la tecnología ha variado, y las metodologías también han variado, y el Ministerio de Educación te exige cosas diferentes y capacita al personal, cosa que en los tiempos no había. Muchas gracias por su tiempo.
La educación en el Perú fue progresando respectivamente en las zonas urbanas y rurales, más en las urbanas debido a la escasez de recursos que tenían en las zonas rurales. La educación se dividió en primaria, secundaria y superior, la cual la primaria era obligatoria. Las demás se consideraba como privilegiadas debido a que no todos podían acceder a ella, y solamente gente de altos recursos eran los que podían acceder a ella. Por ello, un gran porcentaje de las personas mayores de 70 años no tuvieron educación superior. La educación fue vista como la gran solución a los problemas sociales del país, por lo que se dio mucho empeño en potenciarla. A diferencia de la educación actual se considera como un medio para que el ser humano se desarrolle plenamente como tal, lo que le permite crecer y fortalecerse como persona, y esto contribuye al desarrollo de la sociedad y al país. Bueno, como vemos, la educación está dividida en dos, que vendría a ser la educación particular y la educación estatal. Entre lo que hemos visto y lo que ha dicho mi compañero anteriormente, eh, concluimos que la educación estatal es la que se podría decir es la peor enseñanza que pudo haber tenido el Perú. No obstante, la educación particular fue una de las mejores, donde las personas con economía o con posibilidades lograron obtenerla. Eh, Mientras tanto, tuvimos dos entrevistas en la que nuestros entrevistados recalcan mucho que la educación antiguamente era mucho mejor que la actual, debido a que los estudiantes tenían como que trabajos, por decir textil o carpintería o ese tipo de labor que se le daba al estudiante para que aprenda a trabajar. Y algo lo que también recalcan mucho y se puede llegar a percibir entre nuestros entrevistados es que dicen que anteriormente la educación tenía mucho valor y respeto, que tal vez actualmente no se llega a tener. Y otro de los entrevistados menciona que la educación ha cambiado y no es tan estricta como antes, y más aún por la tecnología. Eso es lo que podemos llegar a concluir gracias a nuestros entrevistados y a la información previa que pudimos haber obtenido.